Sí, solo tienes que grabar. Ok, ya se está grabando la reunión. Muy bien. Voy a presentar toda la pantalla y ahorita solo vamos a validar de que, ok, ya veo que me escuchan todos bien, entonces solo todos pueden ver en pantalla, todo cool, todos pueden ver mi pantalla en este momento. Creo que sí, creo que ahorita sí, creo que ya se Sí, puede toda la pantalla. Entonces solo vamos a cerrar vamos a cerrar WhatsApp porque es ahí donde mando el link por cualquier cosa. Siempre voy a estar viendo para ver si alguien está intentando entrar o no está logrando entrar. Muy bien, entonces pues eso básicamente. Así que bueno, como les digo, bienvenidos chicos, un placer tenernos el día de hoy acá. Vamos a ver lo que es el ciclo de respiración completo, ¿ok? Vamos a ver todo el ciclo de respiración completo. Así que vamos a, bueno, generalmente no me gusta hacer eso. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es el proceso de respiración completa? A pesar de que pusimos los pulmones acá, no estamos hablando de respiración tal cual, sino que es un proceso por el cual nosotros, bueno, sí utilizamos oxígeno, pero más que nada es el proceso por el cual nosotros hacemos el mayor aprovechamiento de lo que es la glucosa para poder generar energía a partir de esto, ¿ok? No le encontramos lo que es la glucosa. La glucosa la encontramos con lo que son los frutos, con lo que es lo que es el trigo, lo que es el azúcar tal cual, porque recordamos que aquí en la fruta tenemos lo que es fructosa y glucosa, aquí tenemos lo que es más que nada amilosa y amilopectina, que forman parte del almidón, en lo que son en lo que vienen siendo lo que son el trigo, porque vienen de células vegetales, y aquí tenemos lo que es azúcar, que es la combinación de sacarosa y glucosa. Es sacarosa, es la combinación de glucosa y fructosa. ¿Okay? Aquí tenemos el proceso de glucólisis completa. El proceso de glucólisis es bastante sencillo, es un proceso catabólico. Catabolismo significa ir de más a menos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, por ejemplo, un proceso catabólico es en el que nosotros tenemos, por ejemplo, como siempre les digo, una estructura del ego. Esa estructura del ego es bastante grande. Sin embargo, yo la quiero meter de regreso en su caja porque, qué sé yo, me voy a mudar de casa, lo voy a vender, etc. Entonces yo vengo y quito Lego por Lego. Eso es lo que estamos haciendo ahí, es pasar de una estructura de mayor tamaño a una estructura de menor tamaño con cada Lego que quitamos. Ese es el proceso de catabolismo, hacer de algo grande algo más pequeño. Ahora, el proceso anabólico es lo inverso, ir de pequeño a grande, ¿ok? Básicamente ahí podemos ver las polimerizaciones, por ejemplo, cuando estamos formando ADN, cuando estamos formando ARN, cuando estamos formando proteínas, etcétera, ¿ok? Entonces el proceso de glucólisis lo voy a explicar así como, así lo más básico. Primero que nada, tenemos la exoquinasa. Existen 4 tipos de exoquinasa diferentes, la exoquinasa 1, 2 y 3, y la exoquinasa 4, que también conocida como glucoquinasa. La glucoquinasa es una enzima, una proteína, la que se encuentra solo en células betas del páncreas y hepatocitos, ¿ok? Básicamente eso, puede consumir en un chivo que siempre les digo a todos, es que cuando vean quinasa, o sea, si se dan cuenta, aquí tenemos una exoquinasa, aquí tenemos por ejemplo, aquí tenemos la fosfofructosa quinasa, aquí tenemos lo que es la fosfoglicerata quinasa y aquí tenemos lo que es la piruvato quinasa. Si nos damos cuenta, todas estas tienen quinasa, por lo tanto, llevan a cabo reacciones ¿cómo se llama? Fosforilación, ¿ok? O sea, fosforilan otros elementos. Básicamente esa es la función de todas las quinasas, ¿ok? Así que básicamente como chivo general, se dice quinasa, fosforila, pijo, ¿ok? Es como con una regla general. Hay una fosforilación si hay una quinasa, ¿ok? Luego viene lo que es luego la glucosa después de la fosforilación pasa lo que es la glucosa 6-fosfato. Básicamente, la glucosa 6-fosfato nos ayuda como a engañar el organismo, decir, mire, compa, fíjese que yo no tengo glucosa, pero yo te acabo de dar glucosa, sí, pero ahora yo le puse, es como el chiste este donde viene Elisa y dice que no se dan cuenta, la misma Stacy Malibu, sí, pero esta tiene otro sombrero, es la misma situación. Aquí lo único que hacemos es que tenemos la glucosa, pero esta vez tiene un grupo fosfato en el carbono 6. Sí, es la misma cosa, pero ahora tiene un grupo fosfato, ¿ok? Ahora, pues luego pasamos con la isomerización. La isomerización es catalizada por la fosfoglucosa isomerasa, la cual convierte la glucosa en fructosa. Luego la fructosa va a pasar por otro proceso de fosforilación en la cual lo vamos a agregar en el carbono 1, por eso es que se conoce como fructosa 1,6 bifosfato, porque tiene dos fosfatos, tanto en el carbono 1 como en el carbono 6. Luego la fructosa bifosfato aldolasa, o sea, acá,
va a dividir cabal o sea, puede ser fructosa bifosfato aldolasa o simplemente aldolasa, ¿ok? Porque puede separar la molécula de glucosa en dos partes, en la dihidroxicetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Pero el gliceraldehído 3-fosfato es el único que nos sirve en estas reacciones. Entonces, por lo tanto, hay que aprovechar el dihidroxicetona fosfato. Entonces, el dihidroxicetona fosfato pasa gracias a una reacción de isomerización gracias a la triosa fosfato isomerasa para convertirse en otro gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, al final de esta reacción, tendríamos dos gliceraldehído 3-fosfato. Por lo tanto, ahorita ya estaríamos terminando lo que es la fase de inversión. ¿Por qué les digo que es una fase de inversión? Porque esta fase estamos invirtiendo ATP. Si se dan cuenta, miren, aquí tenemos un ATP, aquí tenemos un ATP. Y según las leyes de la termodinámica, como nosotros estamos invirtiendo energía, nosotros estamos haciendo un proceso termodinámicamente desfavorable. ¿Ok? O sea, no como se invierte energía, es un proceso termodinámicamente desfavorable. Si no se hubiera invertido energía, no habría ningún cambio en la termodinámica y si se hubiera ganado energía sería un proceso termodinámicamente favorable, ¿ok? Porque estamos generando energía, ¿ok? Entonces, pues eso básicamente, esa es la fase de inversión, la primera fase. Luego la fase de ganancia, que vendría siendo la segunda fase, que viene del paso 6 al paso 10, todo lo vamos a multiplicar por 2. Yo solo voy a mencionar como que fuera un paso sencillo, pero voy a estarlo multiplicando por 2 siempre. Primero que nada, tenemos que hacer una oxidación. ¿Okay? Esto siempre lo explico porque muchas veces como que no queda claro con respecto a la oxidación en química. Eso les va a servir toda la vida, muchas veces. Esto les va a servir toda la vida, hasta en esto, más que nada para comprenderlo. En química hay dos formas de ver la oxidación. ¿Okay? Tenemos la oxidación por oxígeno y tenemos la oxidación por hidrógeno. La oxidación por oxígeno quiere decir que si nosotros metemos más oxígeno, vamos a oxidar, mientras que si nosotros vamos a quitar oxígeno, vamos a reducir. Ahora bien, cuando nosotros hacemos el proceso inverso, ahora estamos hablando del hidrógeno. El hidrógeno, cuando nosotros le quitamos, estamos oxidando, y cuando nosotros le metemos, estamos reduciendo. ¿Okay? Entonces, este vendría a significar reducir, este vendría a significar oxidar, este vendría a significar oxidar y se vendría a significar reducir. Y básicamente eso son leyes de química. Entonces nosotros vamos a hacer una reacción de oxidorreductasa. Entonces vamos a pasar nuestro gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato gracias a la reacción de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa usando una coenzima que vendría siendo el NAD y un grupo fosfato. Ese grupo fosfato va a ser el que se le va a adicionar a nuestro gliceraldehído 3-fosfato para poder convertirlo en 1,3-bifosfoglicerato. Y el hidrógeno que ha sido retirado va a ser aprovechado por el nicotinamina adenina dinucleótido, que ahora sería conocido como NAD reducido. ¿Por qué? Porque recuerden que si nosotros estamos agregando hidrógenos, estamos reduciendo, ¿ok? Y queda un hidrógeno suelto cada vez que pasa esta reacción. Muy bien. Y recuerden que todas las reacciones que estamos haciendo ahorita en este momento las estamos multiplicando por 2. Por lo tanto, en esta reacción nosotros estamos generando 2 NAD reducidos, ¿ok? Luego tenemos lo que es el fosfoglicerato quinasa, que viene a usar, ahora en vez de utilizar ATP para generar ADP, hace el proceso inverso, utiliza ADP para generar ATP. Entonces quiere decir que le estamos quitando un grupo fosfato a nuestro 1,3-bifosfoglicerato, convirtiéndolo en 3-fosfoglicerato, ¿ok? Recuerden que las quinasas siempre van a llevar estas reacciones a cabo, ya que, bueno, básicamente una quinasa siempre va a hacer ese tipo de reacciones, ¿ok? Luego tenemos la que es la 1,3-fosfoglicerato. La 1,3-fosfoglicerato va a pasar por una reacción de isomerización gracias a la fosfoglicerato mutasa, la cual simplemente va a cambiar el grupo fosfato del carbono 3 al carbono 2, el carbono céntrico. Luego, la 2-fosfoglicerato va a pasar por una enzima que se conoce como enolasa. La enolasa va a hacer una reacción de deshidratación que le va a quitar un hidroxilo y un hidrógeno, respectivamente del carbono 3 y 2, para formar una molécula de agua. Si nos damos cuenta, miren acá, aquí tenemos el hidroxilo y aquí tenemos el hidrógeno, ¿ok? Los cuales se van a unir para formar una molécula de agua y despegarse de nuestra molécula de 2-fosfoglicerato. Y bueno, esa es la deshidratación.
Luego tenemos lo que es la fosfodinolpiruvato. Este es el último proceso antes de llegar a lo que es nuestra hermosa molécula de piruvato y en el cual vamos a ver lo que es la piruvato quinasa. Si se dan cuenta, la piruvato quinasa también es una quinasa, por lo tanto va a tener que ver con lo que es reacciones de fósforo, pero en este caso en vez de hacer una fosforilación, como lo vimos con sus hermanas al inicio, va a ser una desfosforilación en la cual vamos a retirar un grupo fosfato, o sea, le vamos a quitar el grupo fosfato que está en el carbono 2 y lo vamos a incorporar al ADP para que de esa manera pase de ADP a ATP y de esa manera tenemos nuestro piruvato, ¿ok? Como todas las reacciones que estamos haciendo en este momento van a ser multiplicadas por 2, por lo tanto, al final de la reacción vamos a tener 2 NAD reducidos, 4 ATPs y 2 piruvatos. Sin embargo, recordemos que habíamos gastado 2 ATPs al inicio, así que total neto ya haciendo como que nuestro balanceo, vamos a ver que ya, como nuestro balanceo, solo generamos 2 ATP, ¿ok? Entonces, eso sería como que lo que es la glucólisis, así que todos claros con eso. Si tienen dudas, yo con mucho gusto lo repito, ¿ok? ¿Tienen dudas? Ok, prosigue. Muy bien, entonces luego aquí vemos a Chimps, ¿ok? Aquí vemos a Chimps. Vemos que, bueno, evidentemente Chimps no, o sea, vendría a representar la fermentación porque es un proceso que no genera todo el potencial energético que podríamos generar a partir de una molécula de glucosa, ¿ok? Básicamente Chimps es como el vago, como el vagabundo. Recordemos que la fermentación es un proceso anaeróbico, ¿ok? ¿Qué significa anaeróbico? Que no necesita oxígeno, ¿ok? Entonces Chimp venía a representar la fermentación que no representa oxígeno y que no se genera la mayor cantidad de energía, la cual sí podríamos generar con el proceso de respiración completa, que es un proceso de oxidación completa de nuestra molécula de glucosa, ¿ok? Entonces básicamente la fermentación, siempre tanto el proceso de fermentación como el proceso de consumo completo del azúcar va a venir relacionado con lo que es perdón, con lo que es el nivel de oxígeno que se presenta en nuestro organismo. ¿Ok? ¿Alguno de los aquí presentes es deportista? ¿Alguno aquí presentes es deportista o alguna vez ha practicado deporte? ¿O en cuyo caso, alguna vez han ido a nadar y se les ha calambrado una pierna, por así decirlo? Ok, Claro. gracias. Muy bien, entonces, lo que pasa con eso es que cuando nosotros, digamos, por ejemplo, que estamos en una célula muscular, las células musculares son las que más llevan a cabo el proceso de oxidación completa, ya que gracias a esto, bueno, no son las que llevan realmente, sino que las que llevan más este proceso son las neuronas, porque ellas son las que necesitan generar más energía. Ahora bien, qué pasa con lo que es la fermentación? Existen dos tipos de fermentación, la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. ¿Okay? En relación a la fermentación láctica es cuando nosotros estamos a partir de una molécula de glucosa, pasamos por la glucólisis, generamos 2 moléculas de piruvato y esas 2 moléculas de piruvato, gracias a una enzima que se conoce como lactato deshidrogenasa, vienen y se convierten en 2 moléculas de lactato. ¿Ok? Esas esas moléculas de lactato se pueden llegar a acumular en los músculos, lo cual puede generar calambres. Ok, pero ahora, si se llega a estados un poco más estables, el lactato va directamente al torrente sanguíneo, el lactato que se encuentra en la célula muscular. El lactato se dirige al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo se dirige a lo que son células hepáticas. ¿Qué quiere decir células hepáticas? Células del hígado. El lactato, gracias a la lactato deshidrogenasa, de igual manera, nos va a ayudar a poder generar lo que son 2 moléculas de piruvato. ¿Ok? Y esas 2 moléculas de piruvato, gracias a lo que es la intervención de 6 ATP, vamos a generar lo que es una molécula de glucosa. Eso se conoce como gluconeogénesis, ¿ok? No se vayan a confundir con la glucólisis. La gluconeogénesis o glucogénesis es el proceso por el cual, a partir de moléculas de piruvato o moléculas más pequeñas, nosotros vamos a empezar a sintetizar una molécula de glucosa. Muy parecido al proceso de fotosíntesis, en el cual, a partir de moléculas de agua y moléculas de dióxido de carbono, más energía, formamos una molécula de glucosa, ¿ok? Así que todos los procesos que generamos con glucosa van a ser conocidos como glucogénesis o gluconeogénesis. Luego, después
Después, cuando ya tenemos la glucosa regresa al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo se va a dirigir a la molécula muscular. En la molécula muscular ya puede pasar otra vez el proceso ¿cómo se llama? De glucólisis. Sin embargo, si la glucosa ya no vuelve a ser utilizada otra vez, este proceso como que se interrumpe y la glucosa se almacena y poco a poco va a formar glucógeno, que es la forma de almacenamiento de la glucosa, que se va a almacenar directamente en la célula muscular. Y eso todo lo que acabo de decir es el ciclo de Cole, ¿ok? La fermentación láctica solo llega hasta la formación del lactato, pero yo les mencioné todo el ciclo de Cole. Todo eso es el ciclo de Cole. Es un ciclo bastante sencillo, bastante corto, la verdad. Así que básicamente eso sería esa parte, ¿ok? Entonces, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo clarito? Todo cool. Ok. Muy bien. Entonces, prosigo. Bueno, entonces luego tenemos lo que es la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica igual pasamos por el proceso de glucólisis y luego generamos dos moléculas de piruvato. El piruvato lo va a pasar por una enzima que se conoce como piruvato descarboxilasa, la cual le va a quitar, la cual le va a quitar un átomo de carbono, ¿okay? a cada piruvato y le va a agregar 2 átomos de oxígeno a cada piruvato, lo cual nos va a generar 2 dióxidos de carbono. ¿Okay? Posteriormente vamos a utilizar, se va a formar este compuesto que se conoce como 2-acetaldehído. A ese 2-acetaldehído lo único que vamos a hacer es agregarle lo que es un grupo alcohol para que de esa manera se convierta en etanol. Una cosa muy característica de estos es que estos dos son primos. ¿Okay? El etanol, tanto como el acetaldehído, son primos. ¿Por qué? Porque porque ambos vienen relacionados con lo que es el ácido carboxílico. ¿Okay? Así que pues básicamente eso. Y bueno, ese es el proceso para fermentación láctica. El etanol es el alcohol que nosotros podemos consumir porque existen diferentes tipos de alcoholes como lo que es el metanal, el butanol, es que varios, el butanol, el hexanol, el heptanol, el propanol, el metanol, que eso no los podemos consumir ya que pueden causar daño a nuestro organismo. Y aparte de que las células hepáticas y las células renales no los pueden procesar. ¿Ok? Y aquí tenemos lo que es el ciclo de respiración completa. El ciclo de respiración completa es un proceso por el cual nosotros vamos a pasar y vamos a generar la mayor cantidad de energía posible para que de esa manera nosotros podamos llevar todos nuestros procesos celulares de manera correcta, ¿ok? Cuando digo la mayor cantidad de energía posible es básicamente la mayor cantidad de ATP posible que se pueda generar, ¿ok? Básicamente esa es la situación. O sea, ese es el ciclo de respiración completa. Primero que nada vamos a identificar en qué parte nosotros vamos a llevar este proceso. La glucólisis toda la vida se va a llevar en lo que es en el citosol, ¿ok? La glucólisis se lleva a cabo en el citosol. Ahorita me voy a ir un poquito más lento. Y lo que es el ciclo de respiración completa se lleva a cabo en lo que es la mitocondria. Todo ese proceso se lleva a cabo en la mitocondria. Ahora, la fermentación se lleva a cabo de igual manera en el citosol, ¿ok? La diferencia entre el proceso de respiración completa y el proceso de respiración incompleta es que en el proceso de respiración completa hay oxígeno de por medio, es un proceso aeróbico, mientras que en el proceso de respiración incompleta es un proceso anaeróbico, es un proceso que no tiene suficiente oxígeno, ¿ok? Otra cosa, la glucólisis es un proceso aeróbico, ¿ok? Es un proceso que involucra lo que es oxígeno, ¿ok? Aquí tenemos lo que es la mitocondria y sus partes. Primero que nada vamos a revisar esto, ¿ok? La membrana externa. ¿Por qué la membrana externa es diferente? ¿En qué difiere la membrana externa de la membrana interna? La membrana externa es una membrana mucho más permeable, ¿ok? Tiene menor cantidad de proteínas que la membrana interna. ¿Qué quiere decir permeable? La permeabilidad es la capacidad de dejar entrar diferentes elementos por medio de la membrana ¿ok? En el caso de la externa no es tan impermeable por el poco número de proteínas que posee. Sin embargo,
La membrana interna es mucho más impermeable que la membrana externa, es mucho más selectiva, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene una mayor cantidad de proteínas que forman parte de su membrana plasmática. Ahora bien, la membrana interna es mucho más grande que la membrana externa. ¿Por qué sea esto? Porque la membrana interna tiene estas estructuras que se conocen como bucles, perdón, ¿cómo se llama? Como las crestas. Estas estructuras llamadas crestas amplían la membrana hacia el interior, hacia la matriz, para que de esa manera la membrana interna sea de mucho mayor tamaño que la membrana externa. ¿Por qué sea esto? Porque tiene factores proteicos que van a ayudar para que se lleve a cabo un proceso que se conoce como quimiosmosis. ¿Ok? Básicamente, y aparte para la selección de las sustancias que pueden entrar y salir de la mitocondria. Luego también una curiosidad bastante bonita es que tiene ADN propio, o sea, existe el ADN mitocondrial, porque la mitocondria puede sintetizar sus propias proteínas, ¿ok? Luego tenemos las partículas de ATP, las partículas de ATP sintasa, que básicamente sirven para poder sintetizar ATP. Luego tenemos la matriz, que es aquí donde se lleva lo que es el ciclo de Krebs, aquí se lleva todo lo que es el ciclo de Krebs. Luego tenemos el espacio intermembrana, donde se lleva a cabo la descarboxilación oxidativa. Luego tenemos los ribosomas, que son los que ayudan a la formación de proteínas. Y luego tenemos los gránulos, que básicamente son estructuras que van a llevar diferentes elementos que van a editar la mitocondria. Así que básicamente esas son las partes de nuestra hermosa, nuestra chula, nuestra bella mitocondria. ¿Ok? ¿Todo claro hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo hasta el momento no. Ay, Ok. se encendió la cámara. Chicas, chicos, ¿todo claro? Sí, todo bien. Súper. ¿No sienten que me voy muy rápido? ¿Sienten que voy a una buena velocidad? ¿O ustedes quieren que le baje a las revoluciones? ¿Sienten que voy a una buena velocidad? Yo siento que vas bien, o sea, ni rápido ni lento. Ok, muy bien. ¿Los demás chicos? ¿Todos creen que voy a buena velocidad? ¿O quieren que le baje un poquito a la intensidad? Un poco tal vez. Ok, ahorita le bajo un poquito. Bueno, entonces primero que nada, cuando nosotros vamos a entrar a la mitocondria, o sea, lo primero, cuando vamos a pasar por el proceso de oxidación completa, primero que nada tenemos ya el piruvato formado, ok, ya tenemos nuestras moléculas de piruvato, así que recuerden que todos y cada uno de los procesos que voy a llevar a cabo ahorita van a ser multiplicados por 2, a pesar de que uno día va a ser multiplicado por 2, ok. Primero que nada vamos a pasar por un proceso que se conoce como descarboxilación oxidativa. Este proceso se lleva a cabo entre la membrana interna y el espacio intermembranoso de la mitocondria, ¿ok? Entra nuestra molécula de piruvato. Luego, se va a pasar por una descarboxilación, una descarboxilasa, ¿ok? La piruvato descarboxilasa, la cual le va a quitar, le va a quitar lo que es un carbono y lo va a unir a 2 átomos de oxígeno. Posteriormente también va a pasar por una reacción de oxidorreductasa. ¿Por qué? Porque le van a quitar un hidrógeno. Posterior a esa reacción va a convertirse en lo que es acetil. Sin embargo, no puede entrar aún a la matriz mitocondrial porque no lo dejan las proteínas. Ahora bien, cuando eso pasa, viene una enzima, viene lo que es una coenzima que se conoce como coenzima A y se une al acetil. Por eso se conoce como acetil-CoA, porque es acetil-coenzima A. Esa es la descarboxilación oxidativa y permite que nuestras moléculas de piruvato se conviertan en acetil para que de esa manera puedan entrar a la mitocondria y puedan formar parte de lo que es el ciclo del ácido cítrico, también conocido como ciclo del ácido tricarboxílico o más popularmente conocido, ciclo de Krebs. ¿Ok? Muy bien, aquí pues es un esquema del ciclo de Krebs, es un proceso aeróbico, como les estaba comentando. Sin embargo, este esquema más que nada me sirve como referencia visual, porque lo que me interesa es que ustedes vean esto, ¿ok? Este es un mapa, no un mapa, sino que es una tabla en la cual están todas y cada una de las reacciones que se llevan a cabo en lo que es el proceso del ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Muy bien, primero que nada, voy a explicar todas y cada una de estas porque
como les digo, es más importante comprender que memorizar. O sea, solo para que comprendan, no es necesario que se las memoricen, pero sí para que entiendan más o menos cómo se acaba el proceso. Bueno, primero que nada, la primera, lo que es la enzima, la primera enzima que viene a reaccionar vendría siendo la citrato sintasa, ¿ok? Que va a unir lo que es el acetil-CoA con lo que es el oxalacetato para formar el citrato. Esta no posee un cofactor. Un cofactor vendría siendo alguien que le ayude a formar esta reacción, como lo que es el NAT cuando utilizamos el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, a la hora que nosotros hacemos la reacción de oxidorreducción para poder convertir la gliceraldehído 3-fosfato en 1,3-bifosfoglicerato, ¿ok? Aquí no hay de ese tipo de cofactor, ¿ok? Y la reacción que nosotros vamos a llevar es una reacción de condensación. ¿Por qué es una reacción de condensación? Porque nosotros estamos uniendo dos elementos diferentes. Si nos damos cuenta acá, aquí tenemos lo que es el acetil-CoA, que se une con el oxalacetato y forman un solo producto que se conoce como citrato. ¿Okay? Básicamente estamos uniendo dos para poder formar uno nuevo. Eso se conoce como condensación. Ahora bien, la conitasa va a llevar a cabo una reacción de isomerización, que simplemente es cambiar la ordenanza, o sea, cambiar la ordenanza de los elementos que posee otro elemento. Es básicamente como que yo les diga 1, 2, 3 y de repente yo venga a decirles 1, 3, 2. Eso es una isomerización. Básicamente solo es cambiar el orden. De la estructura misma. No es como que una isomerización puede venir a que yo les diga, miren, tenemos una proteína y en vez de poner asparagina, ponemos glutamina y donde está la glutamina ponemos asparagina. No, eso no aplica acá. Sino que la isomerización viene siendo como que, como que yo tuviera mi mano, que es una parte por sí misma individual de mi cuerpo, y yo cambiara el lugar donde está mi pulgar por el lugar donde está mi dedo medio. Y donde está mi dedo medio, ponga donde está mi pulgar. ¿Ok? Básicamente esa es la reacción de isomerización. Ahora bien, lo que hace es que la conitasa cambia la estructura del citrato para convertirlo en isocitrato. ¿Ok? Utilizando el cofactor los centros de hierro y azufre. ¿Ok? Luego vemos lo que es la isocitrato deshidrogenasa, que va a hacer una reacción de descarboxilación y oxidorreductasa, utilizando el cofactor NADH. Es aquí donde generamos Ok, ustedes han oído, por ejemplo, la canción del ciclo de Krebs. Ustedes han oído el rap del ciclo de Krebs, que es bastante popular, la verdad, populacho entre el crew de la medicina. Pero básicamente cuando oyen esta canción, no les mencionan más, o sea, eso lo resumen demasiado. Sin embargo, cada vez que nosotros generamos NAT o FAT, estamos generando ATP. Tal cual, ATP no así explícitamente, pero sí estamos generando ATP potencial, ¿ok? Ahorita van a entender eso cuando pasemos a la quimiosmosis. El ATP potencial vendría siendo como decir la capacidad que tienen estas dos moléculas, tanto el FAT como el NAT, para generar ATP, ¿ok? El FAT tiene la capacidad de generar hasta 3 ATPs, el NAT tiene la capacidad de generar hasta 3 ATPs, mientras que el FAT tiene la capacidad de generar aproximadamente lo que son 2 ATPs, ¿ok? Básicamente esas son sus capacidades, ¿ok? Ahora bien, entonces, aquí lo que utilizamos con la isocitrato deshidrogenasa, como les dije, es una reacción de descarboxilación y oxidorreducción. Por lo tanto, vamos a convertir el isocitrato en alfa-cetoglutarato, ¿ok? El alfa-cetoglutarato, bueno, al hacer esta reacción y utilizar NAD, nos va a generar NADH, ¿ok? Nos va a generar nicotidamina, adenina dinucleótico, como lo podemos ver acá. Miren, aquí cabal en este pedacito que estamos acá. Voy a ampliar. Aquí cabal en este pedacito. Miren. Entonces, posteriormente, vamos a ver lo que es la reacción del alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato va a pasar directamente a lo que es succinil-CoA, ¿ok? Succinil-coenzima A, gracias a la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, la cual va a ser un proceso de deshidrogenación, en el cual vamos a generar otra vez NAD, ¿ok? Vamos a generar NAD y vamos a hacer, como les dije, una reacción de descarboxilación y oxidorreductasa, como lo vemos acá, cuando vemos acá el esquema que estamos viendo acá. ¿Sí?
generamos otra, ¿dónde está lo que es el aconitasa? Ok, aquí está, miren, aquí está. Este es el proceso por el cual estamos generando otra vez NADH. Entonces, ahorita también, como recuerden que estamos utilizando la enzima descarboxilasa, estamos utilizando una descarboxilasa, por cada enzima de descarboxilasa que nosotros estamos utilizando, que se genera una reacción de descarboxilación, estamos generando dióxido de carbono. Por eso es que este proceso se conoce ¿cómo se llama? Como aeróbico, porque a la hora de hacer todas estas reacciones utilizamos el oxígeno para poderse llevar el carbono residual. ¿Ok? Básicamente esa situación es lo que pasa. Ahora bien, ya hablando de lo que es el succinico-A, va a pasar a succinato, gracias a la succinato sintasa, ¿ok? Esta va a ser una reacción de fosforilación a nivel de sustrato. ¿Qué quiere decir fosforilación a nivel de sustrato? Que nosotros el sustrato que tenemos lo vamos a fosforilar. ¿Qué es el sustrato? El sustrato viene siendo cada elemento que va a formar parte de una reacción que va a ser catalizada por una de las enzimas que estamos mencionando, como la citrato sintasa, la comitasa, la isocitrato deshidrogenasa, etcétera, ¿ok? Es como cuando nosotros hicimos la reacción con la glucosa y la hexoquinasa, que la oxigenasa vino y fosforiló la glucosa. Eso es una fosforilación a nivel sustrato, porque nosotros estamos viniendo y fosforilando moléculas. Estamos fosforilando diferentes tipos de moléculas para poder formar otro tipo de moléculas, ¿ok? Entonces, básicamente, esa es la reacción que va a llevar a cabo la succinatosinasa. Luego, viene y el producto que nos va a generar aquí, si no estoy mal, es lo que es GTP, ¿ok? Miren, aquí tenemos de succinico a succinato, nos genera GTP. El GTP lo vamos a considerar como ATP, ¿ok? Porque son moléculas de alta energía, ¿ok? Entonces, por cada NAT que estemos generando, cuenten como que fueran 3 ATP. Por cada FAT que estemos generando, vamos a contar como que fueran 2 ATP. Y por cada GTP que estemos generando, vamos a contar como que fuera un GTP. Entonces, vamos a volver a repetir. NAT vale por 3. FAT vale por 2. Y GTP vale por 1. Un ATP, ¿ok? Entonces, luego venimos por el proceso. ¿Okay? Ya tenemos lo que es el succinato que quiere pasar a fumarato. Aquí vamos a llevar a cabo una reacción de oxidación en el cual vamos a utilizar un cofactor FAT. Si utilizamos cofactor FAT, fijo, vamos a generar FATH. Por lo tanto, en esta reacción estamos generando lo que son dos potenciales ATPs. ¿Ok? Esto se lleva a cabo gracias a la succinato deshidrogenasa, que va a llevar a cabo un proceso de oxidorreducción. Redox, en este caso, va a ser una oxidación tal cual. Luego, cuando nosotros ya tenemos el fumarato, quiere pasar a malato. El malato no tiene un cofactor, por lo cual no va a generar residuos. Generalmente los cofactores ayudan para generar residuos, los cuales van a ser aprovechados posteriormente, como lo podemos ver con lo que es el NAT, el FAT y el GDP, que se convierte en GTP. ¿Okay? Básicamente eso muchas veces funciona lo que es el cofactor como residuo o como un receptor de alguna molécula que se quiere eliminar. ¿Ok? Ahora bien, bueno, ya tenemos el malato, viene la malato deshidrogenasa. Oigan, si se dieron cuenta y fueron observadores durante toda la charla, miren la tabla y miren dónde están exactamente todas las reacciones que generan NAT o FAT en la isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, succinato deshidrogenasa y malato deshidrogenasa. Si se dan cuenta, todas estas van a quitar hidrógeno. ¿Y quién aprovecha ese hidrógeno? Fijo, NAT y FAT. ¿Ok? Entonces luego tenemos lo que es la malato deshidrogenasa, que va a convertir el malato en oxalacetato y va a utilizar el factor NAT. ¿Ok? Haciendo una reacción de oxidación. Entonces vamos a hacer el recuento. Aquí se generaron un NAT, dos NAT, 3 NAT, un FAT y un GTP. Y también se generaron 2 veces dióxido de carbono, ¿ok? Entonces, básicamente, cada vez que ustedes vean alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, la malato deshidrogenasa, etcétera, cuando miren deshidrogenasa o miren una reacción de oxidorreducción, fijo en esa parte se está generando lo que es NAT o FAT. ¿Por qué? Porque cuando se hacen las reacciones, te están quitando los hidrógenos. Y los que aprovechan estos hidrógenos son los cofactores FAT y NAT. Ahora, la única que sí se deberían como que medio aprender, porque
que la única en su especie en esta parte, es cuando nosotros generamos con la succinato sintasa lo que es GTP, ¿ok? Lo que es GTP es la única que se podría decir que es un poco complicada porque no tiene relación con las otras, pero las succinato sintasas son lo único que hace es pasar el succinil-CoA a succinato generando GTP, ¿ok? Es la única relación que podemos ver que es como la que genera menor energía. Entonces, por lo tanto, como les dije, si por cada NAT que nosotros generamos 3 ATPs potenciales, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 3 por 3, 9, 4, 9, 10, 11, tenemos lo que son 12 ATPs por cada ciclo de Krebs. Si se dan cuenta, es bastante energía que estamos generando por un ciclo de Krebs. Y luego, cuando ya tenemos el oxalacetato por fin ya creado, va a pasar otra vez a acetil-CoA y vamos a repetir el ciclo otra vez. Entonces, ¿todo claro? Sí, y ese ciclo de ¿Alguna? Krebs se repite 2 veces, si no estoy mal, ¿verdad? ¿O estoy mal? Exacto, exacto. Como nosotros estamos utilizando lo que es una molécula de glucosa, recuerden que cada proceso que yo estoy comentando que estamos haciendo se va a multiplicar por 2. Entonces, ahorita generamos 24 ATPs. Potenciales, 24 ATP potenciales. Tal cual no son ATPs, pero sí pueden llegar a ser ATPs. Así que básicamente por eso es que por eso es que el proceso de oxidación completa es bastante importante, porque a partir de nosotros vamos a generar la mayor cantidad de energía posible. ¿Okay? Entonces, básicamente eso sería todo. Y pues, como les digo, recomiendo que solo recuerden eso de la deshidrogenasa. Ahora bien, esta es esta es mi parte favorita de lo que es este tema, porque, bueno, aquí vemos lo que son la cadena de transporte de electrones, ¿ok? Lo que es la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa son dos procesos diferentes en los cuales van a formar lo que se conoce como quimiosmosis, ¿ok? Tanto como, no sé si tengo aquí y que son la fosforilación oxidativa, la cadena de electrones, la fosforilación oxidativa, son procesos que nos van a ayudar a llevar a cabo lo que es la cadena de electrones, ¿ok? Entonces, básicamente tenemos lo que es primero que nada, vamos a ver lo que viene siendo el primer proceso. Muy bien. Conozcamos los complejos primero que nada. Existe el 1, el 2, el 3 y el 4. Okay. El 1 se conoce como complejo nicotiramina adenina dinucleótido reducido o NAD reducido. Ok, voy a decir algo antes porque si no van a entender por qué voy a decir el CoQ. Esta Q se conoce como ubiquina. Esa es la ubiquina. Y la otra, que es la C, que miran aquí que dice CIT-C, se conoce como citocromo C. ¿Ok? Así que para que lo tengan en mente, la Q significa ubiquina y la CIT-C significa citocromo C. Ahora, el factor 1. El factor 1, aquí ven los nombres. NAD reducidos, cocitocromo C reductasa. El segundo se conoce como succínico cocitocromo reductasa. También tenemos el complejo 3, que es el cocitocromo hidrógeno 2, citocromo C reductasa, perdón, co-bumiquinas, hidrógeno 2, citocromo C reductasa. Y por último tenemos el complejo 4, que es el citocromo C oxidasa. ¿Ok? Luego también tenemos el factor 5, pero el factor 5 es la ATPasa. ¿Ok? Eso la vamos a ver en la fosforilación oxidativa que viene a la par. Entonces, primero que nada, lo que tenemos es la cadena de NAT, ¿ok? Tenemos la cadena NAT. Tenemos el primero. El factor 1 va a recibir solo los NAT, ¿ok? ¿Qué quiere decir con recibir los NAT? Okay. Es una bomba que va a venir y va a pasar los hidrógenos que poseen nuestros NAT hacia el espacio intermembranoso, ¿ok? Va a pasar cierta cantidad de hidrógenos de NAT de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso, ¿ok? Luego va a venir el FAT y va a ser sus hidrógenos al segundo transportador, ¿ok? El NAT simplemente, o sea, es el único que le puede ser sus hidrógenos al 1, al igual que el FAT es el único que puede ser sus hidrógenos al 2. Ahora,
No todos estos hidrógenos van a pasar directamente al espacio intermembrana. En el caso del NAD, simplemente no pasan todos. Y en el caso del FAT, no pasan porque esta membrana es esta bomba es una proteína periférica. No pueden pasar al otro lado. Por lo tanto, van a utilizar un transportador que se conoce como ubiquina, ¿ok? El 1 y el 2 le van a pasar su carga a la ubiquina y la ubiquina la va a llevar al factor 3. El factor 3 va a intentar enviar todos los protones, o sea, todos los hidrógenos, al espacio intermembranoso, ¿ok? Este espacio intermembranoso, si logran entrar todos los protones, o sea, todos los hidrógenos, se queda hasta ahí. Pero luego, si no logran pasar todos, utiliza el transportador C, ¿ok? El transportador C o el citocromo C va a ayudar a llevarlos al factor o complejo número 4. El complejo número 4 va a intentar de igual manera bombear todos los protones hacia el espacio intermembranoso, ¿ok? Que es el espacio que está entre la membrana interna y la membrana externa, ¿ok? Ese espacio es bastante ácido. ¿Por qué? Porque recuerden que mientras más hidrógenos altos, más acidez habrá. Ahora bien, cuando no logran pasar todos los hidrógenos, vamos a venir y dos hidrógenos se van a unir con un medio oxígeno. Aquí este medio oxígeno es más que nada como un juego de palabras, más que nada, porque un medio de dos oxígenos vendría representando un oxígeno, ¿ok? Pero el oxígeno tal cual jamás lo van a encontrar como oxígeno libre. En la naturaleza es muy raro encontrarlo como oxígeno libre. ¿Por qué? Porque el oxígeno suele unirse con otros oxígenos de manera covalente para tener estabilidad. Por lo tanto, esto no es un átomo de oxígeno. Este O2 es una molécula de oxígeno. Esta molécula de oxígeno se va a partir a la mitad y se va a unir con lo que es dos hidrógenos para poder formar una molécula de agua. Y este proceso completo, la cadena de electrones, forma parte de la primera parte de la quimiosmosis. ¿Ok? ¿Todos claros con la cadena de electrones? Y como es un proceso que utiliza oxígeno, es aeróbico. ¿Ok? ¿Todos claros? Sí. Ok. Chicas, ¿ustedes todos claros? ¿Todo cool? ¿Todo súper? Ahora bien. Ahora, este es un proceso bastante bonito, la verdad, bastante chulo. Porque primero que nada, bueno, pasamos por toda la cadena de electrones. ¿Okay? Todo se genera agua y todo. Ahora, los protones que lograron estar en el espacio intermembranoso van a venir y van a utilizar esta bomba. Esta bomba, de hecho, es mi bomba favorita, la más bonita que hay. Porque es la bomba que genera ATP. Es la bomba ATPasa. ¿Okay? Esta es la bomba hidrógeno ATPasa. Esta bomba logra pasar del espacio intermembrana a la matriz mitocondrial. ¿Okay? Y lo que hace es que viene y, a ver, esta bomba tiene su antítesis, su contraparte en lo que viene a ser las bombas de hidrógeno tipo, las bombas de hidrógeno tipo V. Porque, vamos a jalar esta imagen que quiero explicarlo todo. Ahorita lo voy a explicar. Okay, okay, entonces, solo voy a colocar esa imagen acá. Qué extraño, no me. Muy bien, entonces voy a. Ya eso. Muy bien, entonces, tenemos lo que es. Esa es la que nos va a importar, la ATP sintetasa. Entonces, venimos y lo que pasa con la tipo V es que los hidrógenos entran por esta parte. Estos protones de hidrógeno van a venir y se van a incorporar a esta sección. Esta sección va a venir y va a empezar a rotar. ¿Okay?
va a empezar a rotar, pero no en este sentido, sino que en sentido contrario. Esta estamos hablando de la de hidrógeno, ¿ok? Empieza a rotar en sentido contrario. Y cuando empezamos a hacer la rotación en sentido contrario, vamos a llamar lo que es un ATP, ¿ok? Llamamos lo que es la ATP. La ATP va a venir y se va a vamos a venir y la vamos a hidrolizar. Y de esta manera vamos a liberar un grupo fosfato que se va a quedar incorporado en nuestra bomba. ¿Okay? Se va incorporado acá. Y vamos a partir de una molécula de GDP, una molécula de GTP, vamos a generar lo que se conoce como ATP. ¿Okay? Aquí tenemos el ATP. Luego, pasado todo este proceso, se canaliza la energía suficiente para que el hidrógeno salga disparado de esta sección hasta esta sección. Y esa manera se genera lo que es, esa manera se van incorporando nuevas moléculas de átomos de hidrógeno a lo que son las vesículas. Este proceso lo llevan a cabo mucho lo que es el retículo plasmático y lo que son los lisosomas, porque los lisosomas necesitan tener lo que es un pH óptimo para que de esa manera se pueda llevar a cabo la hidrólisis, o sea, para que se puedan activar las enzimas ácidas, las hidrolasas ácidas, que están en el interior de los lisosomas. ¿Okay? Ahora, el proceso con este es exactamente lo mismo, pero al revés. El hidrógeno, que está acá, o sea, el que vemos acá, viene y se incorpora a esta sección, o sea, se incorpora a esta sección. Cuando está en esta sección, nuestra maquinaria empieza a rotar sobre su propio eje, pero en esta dirección. Ok. Ahora bien, cuando se hace esta rotación, nosotros vamos a tener ya esta molécula va a tener en esta parte moléculas fosfato incorporadas en toda ella. ¿Okay? Va a tener moléculas de fosfato incorporadas en toda su carcasa, por así decirlo. Y va a venir y va a llamar a un ADP. Este ADP va a incorporarse a nuestra cosas, a nuestra bomba y, bueno, en este caso no se conoce como bomba. La anterior era bomba, pero ahorita no se conoce como bomba, se conoce como transportador. Ahorita voy a explicar eso. Ahora, va a venir y va a incorporarse nuestro ADP, se le va a jalar un fosfato y se va a convertir en ATP. Y de esa manera vamos a empezar a generar ATP. Como les dije, por cada NAT que se una a este ciclo, vamos a generar 3 ATPs. Mientras que por cada FAT que se une a este ciclo, vamos a generar 2 ATPs. ¿Y por qué pasa esto? Si se dan cuenta, el NAT tiene más posibilidades de llevar todos sus hidrógenos hacia lo que es el espacio intermembranoso. Sin embargo, el FAT no tiene el mismo número de posibilidades porque si se dan cuenta, este ni siquiera pasa al otro espacio de la membrana. Por lo tanto, no tiene la misma capacidad de poder generar tantos ATPs como lo que es el NAT. ¿Okay? Esa es la explicación de cómo funciona eso. Así que básicamente esa es la fosforilación oxidativa y es la segunda parte de la quimiosmosis. ¿Okay? ¿Les quedó claro? Chicos, ¿todo claro? Sí, Pi. Muy bien. Entonces, ahorita pues... sí. Sí, Okay. todo bien, gracias. Ok, muy bien. Disculpa por interrumpir. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre la lanzadera malato-aspartato. ¿Okay? La lanzadera malato-aspartato es una lanzadera, o sea, en la cual nosotros vamos a pasar de la matriz mitocondrial al espacio hacia lo que es el espacio intermembrana. ¿Ok? Ahora, los diferentes elementos, digamos, por ejemplo, los NAT, básicamente lo que aquí hacemos es transportar NATs, ¿ok? Pero el NAT no puede pasar por la membrana de lo que es la membrana interna.
¿ok? Por eso es que estas lanzaderas utilizan otro sistema para poder pasar los hidrógenos del NAD hacia el otro lado y para de esa manera poder aprovecharlos. Bueno, entonces, primero que nada tenemos nuestra molécula de oxalacetato en el espacio intermembranoso. Esta molécula de oxalacetato va a venir y se le van a poner hidrógenos, ¿ok? Va a pasar por un proceso de oxidorreducción. En este caso va a ser un proceso de reducción. ¿Por qué? Porque se le están poniendo hidrógenos, lo cual va a convertirlo en malato. Toda esta reacción va a ser catalizada por la malato deshidrogenasa, ¿ok? Malato deshidrogenasa viene a quitar hidrógenos para ponerlos en su propia estructura. Bueno, ya tenemos nuestra molécula de malato. Miren, aquí tenemos la molécula del oxalacetato. ¿Se dan cuenta? La molécula del oxalacetato jala estos dos hidrógenos que la acaba de incorporar el NAD y lo pone uno a la par de su oxígeno, convirtiéndolo en hidroxilo, y otro aprovecha el doble enlace que tenía con el oxígeno. Miren este doble enlace que tiene acá. Este doble enlace con el oxígeno se rompe y de esa manera se une al hidrógeno, aprovechándolo lo mayor posible y formando nuestra molécula de malato. Luego, después de formar nuestra molécula de malato, el malato pasa por simple difusión. Ay, sí es cierto, antes de explicar esto, disculpen. Había algo que quería explicar acá antes de proceder. No era como que, no es como que fundamental, pero sin embargo me parece interesante que, por si no lo sabían. ¿Cuál es la diferencia entre la bomba V y lo que es la ATPase? Primero que nada, una es una bomba y otro es un transportador. La bomba V va en contra del gradiente de concentración, por eso que se conoce como bomba y por eso utiliza ATP. O sea, va de una región de mayor contenido de hidrógeno, perdón, de menor contenido de hidrógeno a una región de mayor contenido de hidrógeno. ¿Okay? Eso es ir en contra del gradiente de concentración, mientras que este se conoce como transportador porque no utiliza energía, tal cual no utiliza energía, porque lo único que hace es sintetizarla, pero no la utiliza. No utiliza energía y va a favor del gradiente de concentración, porque se dan cuenta, al entrar tantos hidrógenos a un solo espacio, evidentemente se va a formar lo que es un gradiente bastante alto en el espacio intermembrana. Pero luego del espacio intermembrana logra entrar de regreso a la matriz donde hay menor cantidad. Por lo tanto, va a favor de gradiente de concentración, que a un lugar de mayor cantidad a una región de menor cantidad. Si tienen dudas con lo que es el gradiente de concentración, me dicen al final de la clase y yo con mucho gusto les explico. Muy bien, entonces, ya volviendo a lo que es el malato. El malato pasa fácilmente. Luego, la misma enzima, la malato deshidrogenasa, le quita sus hidrógenos al malato. ¿Okay? Viene, se lo retira. Y se los incorpora a un NAD. Si se dan cuenta, es como que hubiéramos pasado el NAD de la membrana, pero sin realmente pasarlo. Lo único que hacemos es como pasarle los hidrógenos de un NAD a otro NAD para que sean aprovechados en la quimiosmosis. Luego, de esa parte, el malato se convierte en oxalacetato nuevamente. El oxalacetato, gracias a una enzima que se conoce como aspartato aminotransferasa, va a pasar por un ciclo en el cual va a pasar de alfa-cetoglutarato y glutamato. Luego va a pasar de ese ciclo y lograr salir, se va a convertir en aspartato. El aspartato sí logra pasar la membrana a diferencia del oxalacetato. ¿Y por qué será que yo tengo que convertirla otra vez en aspartato? ¿Por qué tengo que convertirla en aspartato si convirtiéndola en malato podría pasar la membrana simplemente? Porque recuerden que si la convertimos otra vez en malato, estaríamos invirtiendo otra vez hidrógeno, lo cual nos daría igual. No nos sirve meter hidrógeno y luego volverlo a sacar. Lo que queremos es mantenerlo metido. Entonces, por eso nosotros pasamos a aspartato, que tiene la menor cantidad de hidrógeno, que va a ser lo suficientemente útil para lograr pasar la membrana. Posteriormente, el aspartato logra pasar fácilmente a la membrana y pasa otra vez por la enzima aspartato aminotransferasa, la cual va a volver a otro ciclo en el cual nosotros vamos a pasar de glutamato a alfa-cetoglutarato hasta que una de estas se convierta en oxalacetato y se vuelve a repetir el ciclo una y otra vez. ¿Okay? Básicamente esa es la lanzadera malato-aspartato. ¿Todos claros con eso? Sí. En mi Chicas, parte, ¿todo sí. claro? Yo sí lo Chicas, entendí. ¿todo claro?
Gracias. Y chicas, Ana, ¿todo claro? Y Catherine, ¿todo claro? Sí, Pi. Ok. Y Catherine, todo claro. Entonces, ¿quieren que explique lo que es a favor y en contra de gradiente de concentración o eso ya lo manejan bien? ¿Quieren que lo explique? O sea, como les digo, ustedes me mandan. Así que no sé si Sí, lo manejan por bien. favor. Ok, entonces vamos a explicar lo que es a favor y en contra de gradiente de concentración. Entonces vamos a eliminar todo esto. Entonces, primero que nada, eliminando toda esta sección, vamos a agarrar mi ejemplo siempre que agarro con dos vasos. ¿Ok? Siempre sirve bastante utilizar el ejemplo de los vasos. Tenemos dos vasos. Simulemos que son iguales porque mis dibujos no son tan buenos. Y tenemos que los vasos tienen diferentes cantidades de azúcar. Este tiene mayor cantidad y este tiene menor cantidad. Ok. Entonces vamos a diferenciar el espacio del azúcar y el espacio con agua. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, sabemos que es un soluto y sabemos que es un solvente. ¿Ok? Vamos a decir que es el soluto. El soluto es lo que está en menor cantidad. ¿Ok? Vendría siendo lo que es, digamos, por ejemplo, si yo pongo un poco de azúcar en una taza de café o yo pongo, ¿qué les digo? Un poco de permanganato de potasio en un vaso con agua, o que yo ponga hasta un fresco de bolsita en una jarra. ¿Okay? Se encuentra, todos esos van a ser nuestros sustratos. ¿Por qué? Porque están en menor cantidad. Y el solvente, ¿ok? Perdón, solutos. Otra cosa es sustrato. Todos esos van a ser nuestros solutos. ¿Ok? Porque están en mucha menor cantidad. Ahora, el solvente es el que se encuentra en mayor cantidad. Y muchos dirán, ¿todos los solventes son líquidos? No. Hay solventes gaseosos, hay solventes sólidos también. ¿Ok? Pero es dependiendo de lo que estamos hablando. Digamos, por ejemplo, en una pasta. Digamos, por ejemplo, cuando estamos viendo que están haciendo tortillas. En este caso, el solvente vendría siendo la harina. ¿Ok? Porque la harina está en mayor cantidad. Mientras que el soluto vendría siendo lo que es el agua. ¿Okay? Si se dan cuenta, viene siendo un componente que es sólido y uno líquido. ¿Okay? O sea, aquí se diferencia la situación. Ahora, cuando estamos hablando de gradiente de concentración, existen dos tipos. Está el a favor de gradiente, vamos a simularlo con una F ahorita. Estamos diciendo que vamos a pasar los elementos del que tiene más al que tiene menos. Para esa manera, por así decirlo de cierta manera, equilibrar ambas partes. Y que en algún punto ambos vasos tengan la misma cantidad de azúcar. ¿Okay? Eso se conoce como ir a favor de gradiente de concentración, porque estamos intentando que las dos partes tengan la misma cantidad una que la otra. Ahora bien, cuando estamos yendo en contra de gradiente de concentración, es un proceso inverso. Estamos quitándole al vasito que tiene menos y se los damos dando al que tiene más. Y de esa manera estamos yendo en contra de gradiente, por lo tanto estamos haciendo una desigualdad. ¿Ok? Entonces básicamente eso es ir a favor de gradiente de concentración en contra de gradiente de concentración. Ahora, el transporte activo, que es el que está mencionado ahorita, es el que va en contra de gradiente, ese es el activo, y utiliza ATP, utiliza energía. Obviamente no solo ATP, existen otros tipos de energía, pero ahorita lo vamos a poner como ATP. En cambio, el que va en contra de gradiente, el que va a favor de gradiente de concentración es un proceso pasivo. ¿Ok? Es un proceso pasivo. Este proceso pasivo va a ir va a ir intentando igualar ambos lados. ¿Ok? Va a intentar igualar ambos lados. Y de esa manera hacer que ambos lados tengan la misma cantidad. Existen muchos tipos de transporte pasivo, existen muchos tipos de transporte activo, pero esa es como la definición general. Así que, ahorita aún tenemos tiempo. Ya una persona aquí ya vio esos temas, pero como las diapositivas no las tengo aquí abiertas, quieren ver el tema
para repasarlo, para cualquier situación, ¿quieren ver el tema? Porque aún tenemos tiempo, tenemos como media hora, una hora, no me importa, la verdad. Así que pues, ¿quieren ver el tema de transporte? O sea, por lo menos ver los transportes básicos. De Por mi favor. parte, sí. ¿Ok? ¿Quieren verlos? Muy bien. Entonces, sí, ay, se me fue tu nombre, se me parece como un nombre, chicas. Tú ya estuviste conmigo en eso, pero si quieres te quedas. Al final de cuentas, te puede servir, siempre sirve mucho repasar los temas. Así que, pues eso, básicamente. Primero que nada, ya sabemos lo que es a favor de concentración. Y entonces vamos a generar lo que es una membrana plasmática. Bueno, entonces, vamos a tener aquí, y la membrana plasmática va a ser la que tenga esta textura, la que tiene como color rojo. Esta vamos a ponerla de color celeste. Esta va a ser nuestra membrana plasmática, ¿ok? Entonces, ya tenemos nuestra membrana, todo cool. Ahora, vamos a poner lo que es el transporte. Bueno, vamos a poner una segunda membrana para que sí simbolice lo que viene siendo los fosfolípidos. Y el espacio aquí en medio vendría siendo lo que es las colas hidrofóbicas, ¿ok? Este espacio vendría siendo lo que son las colas hidrofóbicas. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar del pasivo. El pasivo existe en dos tipos. Viene siendo la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple aplica con moléculas muy pequeñitas, como viene siendo la urea, como viene siendo el agua, etc. Miren, aquí tenemos una molécula bien chiquitita, la cual simplemente va a pasar por la membrana, o sea, va a pasar simplemente a decir como, hola, ya vine, es como cuando llegas a las 2 de la mañana a tu casa y pues todos así como, ¿y dónde estás? Es como que, hola, ya vine, ya me voy para mi cuarto y pues hablamos más tarde. ¿Ok? Esa es la simple difusión. Mira, ahí va a pasar. Y nadie le dice nada, ¿ok? Ya pasa. Ahora bien, luego viene lo que es la difusión facilitada. La difusión facilitada es un proceso por el cual nosotros vamos a utilizar lo que es un transportador. Ok, existen dos tipos de transportadores. El que es tipo canal y que, ok, tal cual existe solo un tipo de transportador, pero vienen englobados en el mismo contexto. Ok, entonces, tenemos el que es el tipo canal y el tipo transportador. El tipo canal, como lo dice su nombre, es un canal, es un poro, ¿ok? Como los nucleoporos que vimos el día sábado, creo que lo vimos. Eso viene siendo un canal. ¿Por qué? Porque son túneles que van a permitir el paso de diferentes moléculas, ¿ok? Entonces, vamos aquí a hacer lo que es un poro nuclear. Aquí tenemos lo que es el poro. Y aquí entran moléculas más grandes, ¿ok? Igual en una situación, van a favor de gradiente de concentración, ¿ok? Nunca van a ir en contra de gradiente de concentración. Entonces, aquí tenemos un lugar donde hay muchas moléculas de un tipo. Digamos, por ejemplo, tenemos aquí, vamos a hacer un montón de estas por acá, por acá, y aquí vamos a hacer unas poquitas. Ok, entonces, estas moléculas van a pasar por simple difusión. ¿Por qué? Porque a la hora de pasar, o sea, a la hora de pasar, van a estar equilibrando ambos lados de la membrana, como haciendo, bueno, voy a intentar igualar ambos lados para que de esa manera haya la misma cantidad de mi lado y la misma cantidad del otro lado. O sea, básicamente es un proceso de igualación. Ahora, está el transportador. El transportador es muy parecido a la bomba, sin embargo, no hay que confundirlos. El transportador hace un cambio de conformación de su estructura. Vamos a dibujar un transportador de color rojo. Okay, vamos a dibujarlo de color rojo. Acá. Y vamos a dibujar un punto rojo de referencia y un punto amarillo de referencia. Ten en cuenta, el punto amarillo está de un lado y el punto rojo está de otro lado. Entonces, el punto rojo va a captar los elementos que están en el medio extracelular. Y los capta. Capta los elementos que están en el medio extracelular. Posteriormente, sufre un cambio de conformación. Este cambio de conformación hace que lo que estaba afuera quede adentro y lo que estaba adentro quede afuera. Y de esa manera transporta al elemento que estaba afuera hacia adentro. O sea, puede ser un proceso en viceversa, es dependiendo del gradiente de concentración que se presente. Este, si se dan cuenta, no utiliza ATP, ¿ok? Lo único que utiliza es el gradiente de concentración, por lo cual se conoce como transporte activo. Ahora bien, el transporte activo.
el transporte activo existen varios tipos, que es la endocitosis, la exocitosis, las bombas. Aquí cuando ya estamos utilizando energía, y también está también los transportadores, otra cosa que se me olvidó comentar, que los transportadores y los canales pasan iones, ¿ok? Porque los iones, como recordarán, son átomos, pero con carga. Un átomo tal cual no tiene carga, ¿ok? Digamos, por ejemplo, tenemos el cloro, el hidrógeno, pero cuando decimos ion cloro más 3 o ion cloro menos 2, ahí sí es un ion, ¿ok? O sea, porque ya tiene una carga eléctrica. Entonces, venimos y cuando son iones van a utilizar tanto canales como transportadores, ¿okay? Generalmente más lo que son canales iónicos, pero siempre a favor de gradiente de concentración si van solamente a igualar ambos lados de la membrana. Ahora bien, cuando estamos hablando de ir en contra de gradiente de concentración, solo existen lo que son los transportadores, así que voy a eliminar esto. Vamos a enfocarnos más que nada en esto. Entonces, tenemos nuestro transportador. Este transportador sí va a utilizar ATP. Entonces, por cada traspaso que vamos a generar, vamos a utilizar una molécula de ATP, adenosin trifosfato, y la vamos a convertir en ADP. ¿Okay? Existen diferentes tipos de transportes activos, en el caso de los transportadores. El primero que nosotros manejamos vendría siendo lo que es el transporte sin porte, el que solo lleva uno. Por ejemplo, que ahorita, como recuerden que este lado tiene menos y este lado tiene más, entonces venimos y hacemos esto. El sin porte viene y solo jala una molécula, ¿okay? Lo único que hace el sin porte es viene, jala una molécula y la lleva en contra de gradiente de concentración, siempre utilizando ATP. El uniporte lleva dos moléculas, ¿okay? No, perdón, el uniporte es el primero que mencioné y el sin porte es este. El sin porte lleva dos moléculas, igual en contra de gradiente de concentración utilizando ATP. Y el antiporte ya una molécula a un lado, otra molécula a un lado, y hacen como que un intercambio. ¿Okay? Siempre ambas tienen que ir en contra de gradiente de concentración. ¿Okay? Igual se utiliza ATP. Sin embargo, en el antiporte solo se utiliza un ATP. Ahorita vamos a explicar eso. Ahora, vamos a simbolizar el sodio con los grises. ¿Okay? Los grises van a ser sodio y los azules van a venir siendo lo que es potasio. ¿Okay? Entonces, nuestro sodio va a tener cierta afinidad por esta parte. ¿Okay? Esta parte va a estar afín al sodio. Por lo tanto, el sodio se va a incorporar. Venir los tres sodios se van a incorporar acá. Va a venir nuestra molécula de ATP y se va a convertir en ADP, fosforilanos. Y el grupo fosfato que se acaba de liberar se va a quedar incorporado acá. Esta reacción va a hacer que nuestra célula nuestra proteína, nuestra bomba, experimente un cambio de conformación, haciendo que lo que estaba adentro quede afuera y lo que estaba afuera quede adentro. De esa manera va a lograr transportar lo que son los tres sodios. ¿Okay? Ahora vamos a ver estos tres sodios. Y va a quedar en el medio externo. ¿Okay? Aquí quedan los tres sodios. Ahora, como ahora, esta parte, cada vez cuando se traslada al otro lado, pierde afinidad por los sodios, gana afinidad por el potasio. Entonces dice, potasio, te doy jalón. Y viene a incorporar potasio. Siempre con el fosfato igual a un incorporado a la molécula. Ahí está el fosfato. Miren, aquí está el fosfato feliz. Esto viene y como que por una regresión, o sea, básicamente cuando jala los potasios, experimenta una regresión, lo cual hace que vengan los potasios y se pasen del medio extracelular al medio intercelular. Y el fósforo que estaba aquí incorporado se libera. Y esta bomba sufra otro cambio, sufra el cambio de conformación que ahorita estamos experimentando, volviendo su estructura inicial a la normalidad. ¿Okay?
Y básicamente ese es el proceso de la bomba sodio-potasio. ¿Ok? Esa es la bomba más conocida que vamos a manejar. Y si nos damos cuenta, es un proceso de antiporte porque manda un elemento que está en el medio extracelular y un elemento que está en el medio intracelular en direcciones opuestas, siempre en contra del gradiente de concentración. Es que básicamente ese es el tipo. Ahora bien, hablando ya del último tipo de transporte que existe. O sea, bueno, sí, ahorita básicamente el otro que vamos a ver vendría siendo lo que es la endocitosis y la exocitosis y la transitosis. Que vamos a hacer una célula. Aquí tenemos nuestra célula. ¿Okay? Esta célula viene y cuando experimenta un proceso de endocitosis puede ser dos tipos, ya sea fagocitosis o puede ser pinocitosis. Cuando es un tipo de fagocitosis, dame un segundo, solo que me están hablando. ¿Okay? Cuando es un proceso de fagocitosis, nosotros vamos a venir y vamos a empezar a hacer una invaginación en la membrana. ¿Ok? Poco a poco se hace una invaginación cada vez más grande, hasta que en un punto se logra disociar lo que es nuestra vesícula de la membrana plasmática y se forma lo que es una vesícula en el interior del cerebro. ¿Okay? Si tiene contenido sólido, o sea, el sólido lo vamos a representar con un naranja, viene siendo un proceso de fagocitosis. Este proceso lo pueden llevar a cabo los fagocitos. Mientras que si estamos adquiriendo algo líquido, que se representa con celeste, vamos a pasar por un proceso de pinocitosis. ¿Ok? La exocitosis es un proceso inverso. Es lo mismo, pero al revés. En vez de meter, vamos a sacar. ¿Ok? Entonces tenemos esta vesícula que tenemos acá. La vesícula poco a poco se va a ir incorporando a nuestra membrana plasmática. Y de esa manera, cada vez se va acercando más y se va a formar, por así decirlo, se va a estar incorporando a nuestra membrana y poco a poco hasta el punto donde la membrana va a formar parte de la membrana plasmática. Si su contenido está anclado a ella, va a formar proteínas de membrana, por ejemplo, en el caso de las proteínas de membrana, como estaba contando. Y si el contenido está flotando en el interior, va a ser expulsado al medio extracelular. Puede ser la matriz extracelular o puede venir siendo lo que es el torrente sanguíneo, como lo que pasa con las células pancreáticas, que estas se expulsan directamente lo que es la insulina al torrente sanguíneo para poder nivelar los niveles de sangre en el cuerpo. Ahora bien, una transitosis es un proceso de endocitosis y exocitosis, en el cual nosotros tenemos una vesícula. Esta vesícula puede tomar cualquier dirección que quiera. ¿Okay? Puede irse por acá, puede irse por acá, puede irse por acá, donde ella quiera. Dependiendo de la dirección a la cual sea direccionada por el aparato de Golgi. Luego, al llegar al punto en donde se quería dirigir, viene y experimenta un proceso de exocitosis, como el que acaba de comentar, liberando el contenido que posee adentro hacia el medio extracelular sin sufrir ningún tipo de cambio. Esa es una transitosis. Ahora, una endocitosis, que es mediada por receptores, es cuando ciertos receptores de membrana van a estar en la membrana plasmática y van a recibir una señal. Si esta señal es aceptada, digamos, por ejemplo, aquí esta señal va a representarse con negro, tenemos estas señales, va a venir y va a sufrir una invaginación. Y esta invaginación va a hacer que se forme una vesícula en el medio intracelular. ¿Okay? Se forma una vesícula hacia adentro. Y básicamente ese sería todo el proceso, esos son los procesos de transporte a través de membrana plasmática. Ok, eso sería como para generalizar. Así que pues eso básicamente sería todo por hoy, chicos. Mañana estaremos viendo lo que es ustedes digan, ¿qué quieren ver? Ahorita lo que podríamos ver sería el tema de... Si quieren dejo de grabar, ahorita ya terminé esto básicamente. Así que pues, primero que nada, ¿qué les
Parece que les gustó, les pareció entretenida. Como les digo, siempre me gusta la crítica. Que solo voy a dejar de grabar. Ok, entonces, pues,